vamos a dar la estructura básica del Estado y también vamos a establecer un catálogo de derechos individuales. Si se dan cuenta, en el aspecto formal nos estamos poniendo a pensar en el libro como tal, que es único, que tiene diversas estructuras y que va a ser superior a las demás normas. Y en el de contenido ya nos metemos a ver qué hay adentro. Lo que vamos a ver en el aspecto de contenido del constitucionalismo es ese catálogo de derechos individuales, salud, vivienda, trabajo, educación, alimentos, etc. Y también la estructura básica del Estado. Cuando nosotros hablamos de esa tendencia, fíjense que esa tendencia no es que nació por sí sola o que no se nutrió de nada. Esta tendencia social y política que buscaba otorgar una constitución escrita, superior, orgánica, en un único texto, lo que estaba buscando, de alguna manera, era tomar las instituciones que ya existían, todas esas instituciones ya preexistentes. Y por ejemplo, tomamos algunos ejemplos nada más, no todos los que hay, porque son muchos, pero por ejemplo les diría yo, el más antiguo será en Grecia, que ya se había hecho una distinción entre dos tipos de poderes, uno que era el poder legislativo y otro un poder legislativo superior. Si lo queremos poner nosotros, uno venía y a garantizar la existencia de normas de mayor jerarquía. El poder legislativo superior lo que hacía era una especie de interpretación de las normas y de protección de las normas superiores, de las normas supremas. Por ejemplo, en el justnaturalismo, pero puntualmente en uno, en el religioso de tipo cristiano, aquí se estableció por primera vez aquellas reglas en las cuales ya existían algún tipo de regla superior, suprema, de que ya existían propias de la naturaleza humana, propias del individuo por sobre el monarca. Y que también ya existían de mano previos a la existencia de cualquier norma, de cualquier ley. En el derecho germánico medieval, recuerden ustedes, es una época de bastante complejidad, aquí lo que tal vez debe prevalecer es que también se toma la premisa o existe esa denominación del que reina la ley, el reinado de la ley, que se dice que el rey está por debajo de Dios y Dios está a la par de la ley y la ley hace rey al monarca, por lo tanto está debajo de Dios y de la ley, ya le da una superioridad a la norma. En la Edad Media Alta, por ejemplo, empieza la necesidad del individuo a crear normas de diferentes estructuras y jerarquías más altas. Y probablemente el punto de partida más importante de esos previos antecedentes al constitucionalismo, hasta donde vamos, nadie ha hablado de constitucionalismo. Quiero que lo dejen así, que lo tengamos bien claro. Pero en Inglaterra, que siempre se ha caracterizado por la época de la Ilustración, ese reinado de Isabel I, ese reinado, etcétera, el intelectualismo, las personas muy letradas, pues empiezan a crearse algunas situaciones. Y por ejemplo, fíjense que en el siglo XIII surge la Carta Magna de 1215, y en esa carta de 1215 se entiende que es la primera forma de una constitución, sin llegarse a llamar constitución. Y se llama Carta Magna porque fue promulgada por un rey que la historia le denominó Juan Sin Tierra. Recordarán ustedes, el más famoso tal vez hermano de Juan Sin Tierra era Ricardo Corazón de León, y prácticamente Ricardo Corazón de León dejó hipotecada toda Inglaterra, y pues prácticamente Juan se quedó sin ningún centavo, por lo tanto se le conoció como Juan Sin Tierra porque él prácticamente no tenía posesiones ni podía ejercer mayor cantidad de derechos. Incluso obligadamente él tuvo que promulgar una carta magna donde él cedía ciertos derechos. Y en el siglo XVII pues ya surgen algunas otras instituciones propias, Petition of Rights, el Instrument of Government, Habeas Corpus, Non bis in idem, Bill of Rights. Y si ustedes se dan cuenta qué significa cada una de estas, por ejemplo, en el siglo XVII se le restauraron ciertos privilegios al Parlamento inglés. El instrumento de gobierno pues ya viene a limitar y se establecen limitan facultades al gobierno y le establece derechos a los individuos. Por ejemplo, surge la institución del habeas corpus. Miren, eso sigue vigente al día de hoy, que no se puede estar detenido más de 24 horas sin haber tenido un juicio justo, o no se le puede tener a la persona permanentemente detenida sin haber sido juzgada.
El non bis in idem, por ejemplo, una institución que lo que establece es que nadie podrá ser detenido o encarcelado o juzgado 2 veces por el mismo hecho. Lo tenemos todavía, no fue regulado en nuestra legislación penal. Y por último, la Bill of Rights, que aquí pues ya el Parlamento pues viene a tomar un protagonismo muchísimo más importante que el rey. ¿Qué clases de constitucionalismo existen? Bueno, existen 3. Y aquí quiero que vayamos poniendo mucha atención. Hoy apenas nos va a dar tiempo de ver el constitucionalismo y constitucionalismo liberal. Las clases de constitucionalismo que tenemos son 3, al menos 3, que se van a subdividir cada una de ellas. Ya van a ver ustedes qué interesante es esa subdivisión y qué interesante resulta ser la forma en la cual se transforman cada uno. Pero en el primero, que es el constitucionalismo liberal, luego está el constitucionalismo social y por último el neoconstitucionalismo. Esas son las 3 formas o 3 clases principales y cada una se ramifica en otras que las vamos a ver acá. Cuando hablamos nosotros del constitucionalismo liberal, pues este tiene el privilegio, si ustedes lo quieren ver así, de que es la primera forma de constitucionalismo que existe. O sea, es la primera forma, es la primera ocasión que hablamos de dotar al Estado de una constitución escrita, de reconocer derechos, de estructurar el poder, de crearle una superioridad a una norma jurídica. Es la primera vez que se empieza a hablar de esto. Y empieza precisamente en el siglo XVII. Y a finales del siglo XVII realmente, esto empieza en Inglaterra, pero se extiende hasta el siglo XIX. Prácticamente fue siglo y medio de este tipo de constitucionalismo, pero vamos a ver hoy acá todo lo que aún encontramos, porque fundamentalmente todo lo que sale de estos 2 lugares, de Inglaterra y de Francia, tiene la particularidad que se extiende a sus colonias. Y no solamente a sus colonias, tiene la característica que aunque no sean colonias inglesas o francesas, se va diseminando y se va esparciendo prácticamente por todo el mundo. No queda ninguna parte exenta de que este constitucionalismo liberal se extienda, y vamos a ver acá por qué. ¿Y por qué es que surgió? Bueno, pues no surgió porque a alguien se le haya ocurrido que era buena idea otorgar una constitución escrita. Los tratadistas tampoco es que lo hayan hecho pensando nada más en beneficiar a todo mundo, sino que nace por la necesidad de un grupo conocido, todavía, alguien utiliza todavía esa denominación, ya no debería ser utilizado, acuñado ese término, pero todavía lo utilizan a veces con temas populistas, pero surge por la necesidad de la burguesía de desplazar a sus enemigos naturales. Ahora uno se preguntará, en pleno siglo XVII, siglo XVIII, ¿quién podía ser enemigo de la burguesía? ¿Quién se les ocurre a ustedes que podía ser? Lo pueden colocar, antes de que avancemos, lo pueden colocar ustedes ahí en el chat. Si alguien quisiera, lo pueden colocar ahí en el chat. Y yo con mucho gusto le doy lectura para ver quién puede haber sido enemigo de la burguesía en plena época de la Ilustración, ¿verdad? En época del Renacimiento, en la época en la que cambia el mundo, que se transforma prácticamente a industrializado, que pasa de serlo. Bresner dice los pobres. Bueno, se puede ser pobre de espíritu, se pueden tener mucho tipo de pobrezas, pero me imagino yo que está hablando de temas económicos, el proletariado. Bueno, Rocío, los capitalistas es la burguesía, o sea, no podían ser ellos mismos. Me interesan 2 respuestas y muchas gracias. La primera nos la da Jimmy García, que dice la realeza. Sí, el enemigo natural de la burguesía era la realeza. Y el otro, como dice Damaris y dice Fernanda, es la iglesia. Sí. Y ahorita les digo la situación cuál es que cómo estaba integrada la sociedad en el siglo XVII. O sea, ¿cuál sería el estado social o situación? ¿Entiendes? Estado social, no estado como la organización que hemos analizado, sino que el estado en que yo como individuo podía encontrarme dentro de la estructura social en el siglo XVII. Fíjense que vivíamos en una sociedad de jerarquías, en una sociedad de superior a inferior, y aquí hasta sí les hice el dibujo de la pirámide que yo les decía
hace un tiempo de la pirámide de Kelsen, que no existe. Eso es un invento de algunos autores, no sé por qué se lo inventaron, pero realmente aquí sí teníamos que verlo de una forma piramidal. Aquí sí había uno hasta arriba y otro hasta abajo. El primer estado social, y el más importante, en el cual podía estar un individuo, podía ser la monarquía y la aristocracia. Cuando hablamos de la aristocracia, está un error ahí. La aristocracia, cuando lo miramos ahí, al final de cuentas, era muy poquito. Miren, no llegaban a ser, creo que ni el 2% de la sociedad, pero ellos ocupaban el primer estado social. El primer estado social era la monarquía o aristocracia. Ellos eran los que estaban hasta arriba. Prácticamente ellos conducían a la sociedad en pleno siglo XVII. ¿Quién era el segundo en esa estructura social? El segundo en poder, pues era el clero, era la iglesia. Era el segundo que tenía poder. Y tampoco llegaban a ser, como les digo, más allá del 3-4% de la sociedad. Eran muy poquitos ellos juntos. Eran demasiado insignificante la cantidad. Pero ese pequeño grupo era quien prácticamente controlaba la sociedad. Y era quien prácticamente concentraba todo el poder. Y luego aparece un tercer grupo, un tercer estado, que es al que se le denomina como la burguesía. ¿Quién integraba la burguesía? Bueno, aquí estaban obviamente los comerciantes, el que tenía mucho poder económico. Pero también hay otro grupo que de alguna manera se le ha dejado fuera de este segmento, pero recordemos que para poder usted ser intelectual en esa época social tenía que tener capacidad económica, y habían algunos que no tenían ya la capacidad económica, o porque habían despilfarrado la fortuna, o porque no habían heredado nada, y lo único que tenían prácticamente era su intelectualidad. Entonces, estos tres grupos eran los que existían en realidad. Yo les incluyo, y esto lo hago con fines didácticos realmente, lo hago únicamente con fines didácticos porque existe un cuarto grupo, o existía un cuarto grupo, pero que no era significante, pero era la mayoría. La mayoría estaba dentro del cuarto estado, que era la clase obrera, pero para los intelectuales, para los comerciantes, no era un enemigo como tal el cuarto estado, porque lo que había era una explotación por cada uno de ellos. Entonces prácticamente había una premisa, que el que no trabaja no come. La jornada es de sol a sol, vamos a tener que trabajar todo el día, toda la noche, no importa, si usted tuvo un bebé hace un mes, tiene que ir a trabajar, etc. Y realmente, si ustedes se ponen a pensar, este cuarto estado que aparece hasta abajo como la clase obrera, yo creo que miren ahí que les puse ahorita el cursor, prácticamente no se le daba ningún valor. Prácticamente no era ni siquiera considerado importante. No era considerado importante porque jamás el cuarto estado iba a poder tomar decisiones. Jamás el cuarto estado iba a poder estar por encima del tercero. Ni lleguemos a pensar arriba del segundo y del primero. Eso era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el constitucionalismo social? Que lo que quería la burguesía era que empiezan a reflexionar. ¿Es necesario tener un rey? ¿Es necesario tener iglesia? ¿Es necesaria la religión? Si el que está haciendo mover al Estado soy yo como comerciante, si el que está creando nuevas formas soy yo como intelectual, soy yo como individuo que está produciendo, ¿por qué debe estar hasta arriba la monarquía? ¿Por qué la aristocracia tiene que estar hasta arriba? ¿Por qué no tengo que ser yo? Si pongo a la par al clero y a la monarquía, a la par de la burguesía, ellos son insignificantes porque son poquitos y yo soy más que ellos. Y ni siquiera pensaban en el cuarto estado social. O sea, ni siquiera consideraban al cuarto estado social como una posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el tercer estado? ¿Qué es lo que hace la burguesía? Lo primero, su premisa es autolegitimarse. ¿Por qué? Porque tiene que buscar de alguna manera llevar ese poder económico a que sea la cúspide. Pasar de ser el tercero
a ser el uno. Y si es posible, considerar todavía que exista la iglesia y considerar todavía que exista la monarquía, porque sí pudieran coexistir. Lo único es que el tercer estado dice: yo soy el que tiene que dominar, yo soy el que se tiene que imponer. ¿Cómo se va a autolegitimar? Porque es el mismo que lo va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Bueno, surge la llamada ideología individualista y liberal. Esta ideología individualista y liberal, lo único en lo que se enfoca es en el individuo que produce riqueza. Únicamente se preocupa por aquel individuo que va a generar recursos. Únicamente le interesa aquel individuo que está haciendo el movimiento económico. ¿Y cómo se va a autolegitimar? Filosóficamente, creando los elementos suficientes. Empieza a surgir la teoría del sistema de frenos y contrapesos, empieza a surgir también la teoría del contrato social, la teoría de la soberanía popular, etc. Nos vamos a topar con ese tipo de cosas. Empezamos a darnos cuenta que este grupo, que es fuertemente y que es intelectual también, busca autolegitimarse. No es que alguien los legitimó a ellos, fue ellos mismos. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a poder cumplir con esta ideología individualista y liberal? Pues proporcionándole al Estado de una norma superior, una norma suprema. Y que lo que va a venir a hacer es afianzar, a confirmar de una forma solemne, ¿sí?, el nuevo estado de la sociedad, el nuevo estado de las cosas, que va a ser el tercer estado, el que va a pasar a ser el número uno y el que va a ejercer el poder. ¿Cuál es el nuevo estado de las cosas? Bueno, yo les pongo ahí de alguna forma lo que se buscaba, de una forma muy pura, era exterminar a la monarquía y que quedara de esta manera, ¿verdad? O sea, ese iba a ser el nuevo estado. A la iglesia se le iba a dejar, se le iba a permitir, porque recuerden que veníamos pasando de la época medieval, del oscurantismo, etcétera, de una época muy dura, socialmente hablando, y no podíamos dar borrón y cuenta nueva con la iglesia. Era un tema muy fuerte, era un tema muy difícil, muy duro, y por supuesto que iba a estar hasta abajo, el que no iba a tener derecho a opinar iba a ser la clase obrera. Yo como burguesía voy a decidir por la iglesia y voy a decidir por la clase obrera, ¿sí? Vamos a quitarle el poder realmente que han venido ostentando y se lo vamos a dar a ellos. ¿Cuáles son las características fundamentales de la ideología del constitucionalismo liberal? Ojo, quiero que le pongan mucha atención. Estas son características. Luego vamos a ver los principios. Lo primero es que surge ese concepto de la sociedad posesiva del mercado. También ya se empieza a hablar, eso fue John Locke, empieza a hablarse de derechos naturales preexistentes, o sea que habían derechos naturales del hombre. El hombre ya tenía derechos por la propia naturaleza de ser hombre. Surgen ya los conceptos de nación y poder constituyente. Lo vamos a ver acá un poquito más adelante, no me quiero meter ahorita el poder constituyente, pero es el poder constituyente el que otorga una constitución, ¿verdad? No nos vamos a hacer mucho bolas en eso, pero vamos a ir paso a paso. Luego, también de las características es que existe un orden natural, de que las cosas tienen que seguir un rumbo de forma natural, y de que el Estado debe ser lo menos intervencionista posible. El Estado no tiene por qué meterse, el Estado no debe por qué intervenir en muchas cosas. El que quiere estudiar y tiene los medios para estudiar, estudie, y el que no, que trabaje. Prácticamente, el que tenga derecho a una salud, porque tiene económicamente cómo pagarla, que se la pague, y el que no, pues que muera. El que tiene derecho a tener una casa, pues que pague, y el que no, pues que vive en la calle o que vive donde sea, porque no es problema del Estado. Y también, otra de las características es que se establece que la representación política, o quienes son los únicos que pueden llevar a cabo funciones políticas, es basado en la riqueza. ¿En qué se resume esto o cuál es puntualizando en esto? Miren, yo para poder votar tenía que acreditar que tenía los medios económicos para poder votar.
Si yo no tenía medios económicos, no tenía derecho a votar. Solo vota, solo se postula y solo elige quien tenga riqueza, o quien tenga de alguna manera acreditar que tiene estudios universitarios en aquella época. Y es donde surge esa división de individuos o ciudadanos en categorías, ¿verdad? Se empiezan a dividir por el tema de la riqueza y por el tema de género, ¿verdad? Empiezan a hablarse del tema de la riqueza. Bueno, si alguien tiene poder económico, pues puede postularse o puede votar. Si no tiene, pues no puede. Si es hombre y tiene riqueza, puede votar y se puede postular. Si es mujer, aunque sea millonaria, no puede por el hecho de ser mujer. Estas son las características fundamentales del constitucionalismo liberal. Bastante bien. Ahora miremos los principios del constitucionalismo liberal. Bueno, el primero de ellos, dentro de sus principios formadores, está el de dotar al Estado de una constitución escrita. Creo que con eso no hay mayor problema. Segundo, dividir el poder, que no esté concentrado en una persona, ni en una sola persona, ni en la monarquía. Luego es el de consagrar los derechos individuales y libertades públicas. O sea, aquí ya se empieza a hablar de que una persona tiene derechos, tiene libertades, de emisión del pensamiento, y todo ese tipo de cosas, de elegir, de postularse, aunque realmente diríamos que es un poco restringido por el tema de la riqueza. Aquí se empieza a hablar ya del otorgar al pueblo la titularidad de la soberanía y la representación política basada en el mandato libre sin sujeción, por ejemplo. Ese mandato libre sin sujeción lo que establece es que el funcionario, quien ejerce el poder, lo va a hacer sin ningún tipo de responsabilidad o sujeción a lo que está haciendo, ¿verdad? O sea, va a llevar a cabo su función sin ninguna restricción que le perjudique a él más adelante. Pero también ya surge, por ejemplo, la teoría del sistema de frenos y contrapesos, que el mismo poder tiene que limitar al poder, como lo vimos en el principio de control. Ya se le colocan algunos límites y controles al poder del gobernante. Y por último, el de consagrar el derecho a la propiedad privada, fundamentalmente esto, como un derecho natural de todo individuo, sin limitación alguna. Miren, qué tan importante es el constitucionalismo liberal, que muchas de las cosas que vemos acá, en la pantalla en este momento, pues si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el Estado de Guatemala tiene esto. Tiene una constitución escrita, sí. El poder está dividido, sí. Hay libertades individuales y libertades de todos nosotros, sí. El titular del poder de la soberanía es el pueblo, sí. La representación política, ese ya no se aplica. Límites y controles también. El derecho a la propiedad privada, sí, pero nosotros sí lo vemos con límites. En el constitucionalismo liberal eran sin límites. ¿Cuáles son los principales aportes del constitucionalismo liberal? Bueno, miren, yo diría que aquí haciendo una pequeña estructuración, un pequeño cuadrito de lo que se puede resumir, probablemente de los principales aportes del constitucionalismo liberal en Inglaterra, por ejemplo, surge la llamada teoría de la representación, que se materializa en el Parlamento. O sea, ¿cómo yo me veo representado en el Congreso de la República? Con los diputados al Congreso de la República. Ahí no hay diputados de un partido único. Ahí no hay diputados de una sola región. En el Congreso se va a representar a todos los sectores sociales. Para que se hagan ustedes una idea, mucha gente dice, es que deben exigirles estudios universitarios. ¿Por qué? La teoría de la representación lo que dice es que todos los sectores deben estar representados. ¿Será que hay personas que necesitan la educación superior para poder generar riqueza o para superarse individualmente, socialmente, colectivamente? No. Puede ser una persona que sea un gran empresario, ¿verdad? Puede ser una persona que sea un gran intelectual, pero que nunca ha ido a estudiar, alguien que lea mucho, pero que no tiene cómo acreditarlo. Pues bueno, eso es lo que hace, esa es la teoría de la representación en el Parlamento. El Parlamento para nosotros es el poder legislativo. La instauración del habeas corpus es otro de los grandes aportes. El sistema de gobierno parlamentario, ¿verdad? Que es diferente al presidencialista, por ejemplo, pero este surge en Inglaterra.
Y en Estados Unidos, que es otro lugar donde se llega a germinar la semilla del constitucionalismo liberal de una manera muy efusiva. Aquí tenemos, si os examen les pregunto, la primera constitución escrita de la historia, ¿cuál es? Bueno, es la Constitución de Filadelfia, de 1787. Y esa es la primera constitución escrita que hubo en la historia de la humanidad, que se llamaba Constitución. No hay otra. No van a encontrar ustedes otra. Pero esa fue la primera. Surge también el Estado federal. No sé si ya ven ustedes clases de Estado en teoría del Estado, pero el Estado federal surge de la unión de dos o más estados. Surge el sistema de gobierno presidencialista, a diferencia en Inglaterra, que surgió el parlamentarista, aquí surge el presidencialista. También ya se detalla los derechos individuales esenciales que tiene todo individuo. Se crea ya un poder judicial completamente independiente. Antes de eso, el poder judicial toda la vida había estado supeditado al Ejecutivo o dentro del Ejecutivo, y aquí ya se habla de hacerlo totalmente independiente. Surge un sistema legislativo bicameral o dual de dos cámaras, un poder ejecutivo que va a ser único, que no va a estar disperso, sino que va a estar concentrado. El ejercicio del gobierno va a tener límites, el ejercicio del poder, y también aplica el sistema representativo. En Francia surge, yo diría que tal vez de las más importantes, la teoría de la división del poder, la idea de que yo les decía que se dispersa y germina en prácticamente todo el mundo, no solamente en Europa. Lo hacen los franceses, ellos se encargan prácticamente de difundir todos estos ideales, de votar a la monarquía, de deshacerse de la monarquía, y por eso tenemos tanto tratadista. Aquí nos topamos con la teoría de la soberanía popular, por ejemplo. ¿Qué significa la teoría de la soberanía popular? Que el titular es el pueblo. Y en pleno momento álgido de la Revolución Francesa, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y también surge una forma de gobierno diferente a la que llevaba el parlamentarismo inglés y el presidencialismo de los Estados Unidos. Aquí surge una forma de gobierno bien compleja, una forma de gobierno bien compleja, bien complicada de poder diferenciarla, pero es el llamado gobierno de asamblea. En 1793 se implementa esto, todavía en pleno momento de efervescencia de la Revolución Francesa, el llamado gobierno de asamblea, que es un sistema de gobierno bien difícil, que gobierna un grupo de personas. No es uno, no es un presidente, no es un parlamento que nombra un primer ministro, no. Es un grupo de personas que son las que van llevando la dirección. Si tuviéramos nosotros que analizar este constitucionalismo liberal, ¿dónde se va a germinar? Acá en lo que a nosotros nos interesa, bueno, Bayona en 1808. Es una. Miren hasta cuándo vamos, ya aquí ya vamos por el siglo XIX. La Constitución de Cádiz de 1812. Luego en Latinoamérica tendríamos que ver los antecedentes de estas primeras constituciones que se promulgaron. La de Venezuela, 1811, Nueva Granada, 1811 también, México, 1814, Perú, 1823, la Federación Centroamericana, 1824, que dicho sea de paso, es la primera que se redacta, se fracciona, se promulga en territorio guatemalteco, pero es de las repúblicas que conformaron la Federación Centroamericana, porque recuerden que se habían, después de la independencia, las repúblicas centroamericanas decidieron anexionarse al Imperio Mexicano, y el Imperio Mexicano se estaba fraccionando y cayendo a pedazos, entonces tuvieron ellos que separarse del Imperio Mexicano en un momento en el que México era incluso, yo diría, más poderoso que los mismos Estados Unidos. No había ningún tipo de estado que tuviera la estructura, riqueza y el nivel de intelectualidad que tenían en México, por ejemplo. La decisión no fue solamente vámonos con México porque nos interesa, no, era un verdadero gana-gana. El problema es que le dan
le dan un tema bien complicado al Agustín Iturbide y entonces cae el imperio mexicano, ¿no? Y otra de las que hay en Sudamérica pues está la Constitución de Uruguay de 1830. Bien, de todo lo que hablamos en cuestión de prácticamente 40 minutos, y aquí es el espacio donde empezamos a abrir empezamos a abrir las preguntas o dudas que ustedes tengan, porque sí me interesa que vayamos avanzando. Y en base a lo que tengamos hoy, yo veré si puedo programar una actividad para el día lunes que les va a ejemplificar lo que hablamos hoy, que ustedes lo puedan ver. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.